Hola de nuevo, soy el profesor Jorge Cervilla y iniciamos hoy el grupo de temas relacionados con los trastornos afectivos. En primer lugar, vamos a tener una clase introductoria de generalidades, de conceptos básicos en el mundo del trastorno afectivo y a continuación haremos una clase de trastorno bipolar y otra de depresión. Dentro de las generalidades de trastornos afectivos, hemos de decir que volumétricamente, a nivel de cantidad, el trastorno o el grupo de trastornos más frecuentes son los de tipo afectivo, como vemos aquí en este estudio del Global Burden of Disease del año 2017. Esta línea de aquí arriba es la discapacidad inducida por depresión y el resto son distintas otras trastornos mentales. O sea que realmente hay mucha diferencia entre los trastornos afectivos, sobre todo la depresión, o el trastorno bipolar, que está aquí en gris, o sea que sumados realmente son el conjunto más frecuente, y el resto de trastornos. De hecho, este mismo estudio, en su última edición, habla de que la depresión se mantiene de manera estable en el segundo, en este caso tercer puesto, dentro de las principales causas de disability, que en realidad es discapacidad o disfuncionalidad. También importante tener en cuenta que la octava causa es ansiedad, o sea que realmente si sumamos ambas, pues realmente ansiedad y depresión serían en conjunto una de las principales fuentes, si no la primera, de discapacidad a nivel global. De ahí la importancia epidemiológica de los trastornos afectivos, depresivos y también de los trastornos de ansiedad. Entrando en el terreno del trastorno afectivo en general, uno de los conceptos que tenemos que conocer son las emociones. Hay una multitud de estudios que hablan de que realmente hay una serie de emociones básicas que transculturalmente en todas las culturas las tenemos todos los humanos. Por ejemplo, la emoción de sentir miedo o por ejemplo la emoción de sentir asco o de estar triste o de estar enfadado o de estar sorprendido. Todo esto lo tenemos todos y aunque hay diferencias evidentemente faciales entre nosotros, pero realmente pues, se pueden identificar y muchos estudios lo identifican como emociones básicas transculturales y que existen en toda la población humana. También evidentemente la emoción neutral. ¿Por qué es importante? Pues realmente porque la afectividad, y estamos hablando de trastornos afectivos, es un pequeño recuerdo de la psicología de la afectividad. La afectividad realmente es una función mental que nos permite sentir emociones y expresarlas en forma de sentimientos y que de hecho determina nuestro estado de ánimo. O sea que la afectividad es el conjunto de elementos mentales, de emociones, de sentimientos, de afecto y de humor que comportan o conforman el estado de ánimo. Ahora veremos un poco más adelante las diferencias entre afecto y humor, que son los dos elementos, uno más inmediato, como es el afecto, y otro más estable, como es el humor basal, habitual, que conforman el estado de ánimo. A nivel psiquiátrico, lo más importante es establecer si el paciente tiene un estado de ánimo alterado. Sobre todo, habitualmente se habla del estado de ánimo o del estado o del humor de una manera casi sinónima. Y por eso verán terminología de trastorno afectivo o trastornos del humor. Hay que distinguir entre estado de ánimo normal y estados de ánimo patológicos. Cuando hay un estado de ánimo patológico, pues hablamos de un posible trastorno afectivo si ese estado patológico determina una alteración disfuncional, una disfuncionalidad. Hablaremos en particular en las siguientes tres clases de los trastornos afectivos o trastornos del humor y también comparten algunos de estos elementos los trastornos neuróticos o trastornos de ansiedad que están catalogados como otro grupo de trastorno. ¿Qué determina nuestro estado de ánimo? Pues por un lado, nuestro estado de ánimo en este momento, es decir, nuestro afecto, nuestro estado de ánimo inmediato, más del momento, viene motivado por nuestras reacciones ante la realidad y ante nosotros mismos, es decir, por nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por otro lado, también tenemos un componente del estado de ánimo, que es el humor basal habitual,
que realmente procede más de elementos más estables, como elementos de nuestra personalidad, como pueden ser nuestro carácter o nuestro temperamento, cómo estamos basalmente siempre, cómo nos tomamos en general las cosas. Ambos elementos, el momentáneo o actual, que es el afecto, y el general o basal, que es el humor, son cotejados con la realidad y valorados cognitivamente en función de nuestra experiencia, y eso es lo que realmente determina nuestro estado de ánimo global en cada momento y también el general, y que es la base del diagnóstico, cuando está alterado, de los trastornos afectivos. Realmente, a la hora de evaluar el estado afectivo de un paciente, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes polaridades afectivas o diferentes sitios donde el estado de ánimo puede estar. Un estado de ánimo normal, aunque tenga pequeñas fluctuaciones, se le llama eutimia. El estado eutímico es el estado normal, que aquí se representa pues, por esta línea de estabilidad en el estado anímico. Cuando hay una elevación del estado de ánimo, se llama hipertimia, es decir, estar sobre todo pues, eufórico, muy hiperactivo, muy animado, o cuando hay una disminución del estado de ánimo se llama hipotimia. Habitualmente, si hay una hipertimia lo suficientemente intensa o lo suficientemente sostenida en el tiempo, pues se habla de manía, que habitualmente es una hipertimia pues bastante intensa, mantenida durante al menos una semana. O también se puede hablar de hipomanía, cuando la hipertimia, el estado anímico está elevado, no tanto como en la manía o menos tiempo que la manía, durante al menos 3-4 días. Y cuando el estado de ánimo está disminuido, es decir, hay hipotimia, pues si es lo suficientemente intenso, se llama depresión. Y esto es lo que veremos a nivel clínico en las siguientes clases. En cuanto a lo que veremos en las siguientes clases, diremos que hay varios tipos de trastorno afectivo en función de la combinación que tengamos a lo largo del tiempo en una persona de sus estados o sus polaridades de tipo anímica o afectiva. Si tenemos, como he dicho, elevación o hipertimia del estado de ánimo, pues tendremos manía a nivel clínico, y si tenemos disminución o hipotimia del estado de ánimo, pues tendremos depresión a nivel clínico o episodio depresivo. Hay una situación en la que el paciente tiene en unos momentos depresiones y en otros momentos manías. Cuando eso se combina en la historia de la misma persona, se llama trastorno bipolar. Aparte de depresión y trastorno bipolar, que serían los trastornos afectivos más graves, la depresión de hecho además la más frecuente dentro del mundo afectivo, también hay una versión de ambos que no es tan intensa ni es tan recurrente, sino que es más atenuada y más persistente, y que se llama respectivamente distimia, cuando lo que predomina es la disminución del estado de ánimo, o ciclotimia, cuando lo que predomina, como en el trastorno bipolar, pero de manera más atenuada y más persistente, es fluctuaciones del estado de ánimo. O sea que para la depresión hay una versión intensa y recurrente, que es la llamada depresión, y hay una versión atenuada y persistente, que es la distimia, y paralelamente en el mundo del trastorno bipolar, pues tenemos como trastorno intenso y recurrente al trastorno bipolar, y su versión atenuada o larvada y persistente, que sería la ciclotimia. Los trastornos afectivos, lo más importante a nivel neuroquímico es la alteración, habitualmente la disminución, pero en manía a veces alteraciones de otro tipo, como veremos, de las llamadas monoaminas. Tanto la serotonina, que es clave para los trastornos afectivos, como la noradrenalina, como la dopamina. Realmente entre estas, la actividad de estos tres neurotransmisores de monoaminas determinan realmente a nivel neuroquímico la parte neuroquímica de los estados de ánimo. Por ejemplo, la serotonina es muy importante para el sueño, cosa que suele estar alterada, para el apetito, para la actividad sexual, para los impulsos, la memoria. Por otra parte, la noradrenalina es importante para mantenernos alertas, para el nivel de energía, para el nivel de vigilancia, para la capacidad de concentración y atención. Y la dopamina, como hemos visto en el capítulo de adicción, es importante para
la recompensa, para el placer, para la motivación. O sea que realmente cuando hay alteraciones, sobre todo disminución de las monoaminas, suele haber depresión, y cuando hay alteraciones más variables suele haber trastorno bipolar. También es importante, aparte de cómo funciona la neuroquímica cerebral, tener en cuenta que hay estructuras cerebrales que habitualmente están alteradas en los trastornos afectivos. Por ejemplo, aquí tenemos la corteza frontal. Básicamente esto sería la parte de la corteza frontal más medial, más interna, que es la llamada el cingulado anterior, y de la cual depende, por ejemplo, alguna actividad afectiva, o por ejemplo la dorsolateral prefrontal, de la que depende la actividad para la concentración, para las funciones ejecutivas, o la corteza orbitofrontal, de la que depende el comportamiento social, etcétera. O sea que realmente a nivel neuroanatómico, también como a nivel neuroquímico, hay determinadas zonas que son importantes, y por ejemplo algunos tratamientos que se hacen a nivel físico pues actúan modulando la actividad de estas zonas, como veremos en las clases posteriores. En general, para acabar esta pequeña introducción a los trastornos afectivos, como digo, después vendrán la clase de trastorno bipolar y la clase de depresión. Hay que tener en cuenta que los trastornos afectivos en general producen una gran discapacidad y son de las primeras causas de discapacidad de entre todas las enfermedades. Son muy frecuentes en la población, como ya veremos. Hay una alta comorbilidad, sobre todo con trastornos de ansiedad, pero también con otras patologías mentales y patologías físicas. Hay una predisposición genética, que hablaremos de ella tanto en bipolar, donde es más prominente, como en depresión. Hay alteraciones de las monoaminas, y realmente estas alteraciones son la base del tratamiento farmacológico, que intenta corregir esas alteraciones, y hay alteraciones de los circuitos frontales, subcorticales, sobre todo del cingulado anterior y de la corteza dorsolateral prefrontal. Muchas gracias.